Esta es una historia de corrupción, intrigas políticas y sexo. La cuenta Fernando Berguido en Anatomía de una trampa, un libro sorprendente ambientado entre Panamá e Italia. Un libro que podría leerse como una novela de intrigas si no fuera por un detalle. Los hechos ocurrieron en la realidad. Comencemos hablando de los tres protagonistas de esta historia, que son tres personajes novelescos, exagerados. Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, Walter Lavítova, que es un intermediario, un empresario, y Silvio Berlusconi, nada menos que el Cavalieri. Berlusconi y Martinelli son las dos personas más ricas que hayan llegado jamás a gobernar un país, en sus respectivos países, proporciones guardadas cada uno. Y uno se pregunta cómo estos personajes terminan presidiendo, todos en una campaña antisistema, anticorrupción, partidos tradicionales, terminan presidiendo los que son, por lo menos el de Panamá, el gobierno más corrupto que haya tenido nuestra historia. Y en Italia pues no escapa de la cantidad y de ataques a la institucionalidad democrática también, ¿no? Entonces, en una especie de, nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a los populismos de izquierda, este es un populismo claramente de derecha, que no deja de tener similitudes con el que está pasando en Estados Unidos hoy en día, ¿no? Con el de Trump también. Y sí, y Lavítova sí, básicamente es le llaman en Italia un faccendieri, un arreglador, el que soluciona los problemas, el que hace el trabajo sucio. Dices en el libro que Martinelli y Berlusconi son almas gemelas. ¿Por qué? Tienen un pasado muy parecido, vienen los dos del mundo empresarial, hacen sus fortunas, y si uno escarba un poquito las fortunas, los orígenes de las fortunas todos tienen un temita chueco en la forma como llegan, pero se convierten, después de alcanzar estas dimensionales fortunas, deciden meterse en la política, deciden incursionar en la política desde una plataforma de derecha, diciendo, este país es un desastre, yo soy la persona que les puedo, así como lo hice en la empresa privada, lo puedo hacer en el gobierno, no vengo a robar porque soy tan rico que no hace falta. Y terminan pues teniendo presidencias muy similares en cuanto a, así, hay una agenda de derecha, de libre mercado que se pone en marcha, pero a la vez un debilitamiento en las instituciones democráticas, definitivamente, verdades alternativas. Tampoco en el fondo son países que apuestan por el libre mercado, son gobiernos más bien mercantilistas, que es otra cosa, ¿no? Correcto. Y el fenómeno que ahora lo estamos viendo en el mundo, pero que Italia lo vio antes y Panamá lo vio mucho antes, estos ataques a las instituciones democráticas, a la verdad, a los hechos, a través de fake news, de tuitazos, de atacar a las instituciones y a los medios independientes. Nosotros en Panamá, cuando empezamos a ver las reacciones de Trump, los primeros decían, pues nosotros ya pasamos por esto, hasta 5 años. Italia de verdad que era 10 años antes, pero hay una similitud en estos personajes que finalmente por eso los califico almas gemelas. Ahora, una de las primeras cosas que hace Martinelli cuando llega a la presidencia, lo que es extraordinario, es obsesionarse por conocer a Berlusconi. Es su primer viaje de Estado. Es ir a reunir y a conocer. Él estaba encantado con esta figura y su primer viaje de Estado es ir a conocer a Silvio Berlusconi y efectivamente él toma posesión en julio y ya en agosto, a finales de agosto ocurre el primer viaje de Estado con una delegación enorme, empresarial y tal, a conocer, y el Cavalieri los recibe en el Palacio Chigi. Y de arranque hay química entre los dos, ¿no? Muy buena química, y yo narro ahí como de salida esta química se transforma en lo que nosotros veremos después, los negocios que se hicieron. En ese primer almuerzo ya está presente este personaje que es el que hace el trabajo sucio, que se llama Walter Lavítova. Es un almuerzo de 6 personas, el presidente, los ministros de Relaciones Exteriores, los ministros de Economía de ambos países, los presidentes, y al final está sentado Walter Lavítova, que no tiene ningún rol oficial, ningún cargo oficial, sentado en una mesa de 7 personas en el palacio. Que es finalmente quien pone a rodar o quien, digamos, echa sobre sus hombros todo el caso Finmecánica, ¿no? Es un intermediario entre la compra que termina siendo Panamá, una compra directa
la compra directa más grande que ha hecho la República de Panamá. De radares, helicópteros. Helicópteros, 250 millones y unos mapas digitales fabricados por Finmecánica. Una empresa semiprivada, semipública, donde el Estado tiene el control y efectivamente el grupo de Berlusconi controla esto. Y se hace esta compra directa que se trata de mantener oculta en Panamá. Los periodistas en Panamá nos damos cuenta porque la compañía en Roma saca un comunicado diciendo se vendió en Panamá. Y, oye, pero ¿cuándo se anunció que esto se estaba? Y la reacción del gobierno fue muy vehemente, muy agresiva en tratar primero de descalificar, de decir esto es tema de seguridad nacional, de no dar informaciones porque si se publicaba algo se estaba ayudando al narcotráfico, que era supuestamente lo que se iba a combatir. Pero la reacción fue también que más llamó la atención a los periodistas, el periodismo investigativo, sí, que es donde más entonces trata de ver qué es lo que se está tratando de ocultar. Una cosa extraordinaria de los contratos del caso Finmecánica es que por donde los agarres son perjudiciales para Panamá. Así es, porque si tú miras para atrás, ahí no había ningún interés realmente de proveer al país de lo que necesitaba, lo que realmente había un interés de cobrar una comisión. Y efectivamente... Altísima, además del 10%. El 10%, ¿no? Y eso está documentado. O sea, al principio se negó, se descalificó, se dijo que esto era falso, se habló que esto era una telenovela inventada por los medios de comunicación en la oposición y finalmente quedó documentado. Se encontraron los fiscales, allanaron las oficinas de Finmecánica y se encontraron los contratos en los cuales esta sociedad fantasma que se llamaba Gafia se estaba llevando el 10% de la comisión de cualquier pago que Panamá fuera a hacer por la venta de estos equipos, esta sociedad se llevaba el 10%. ¿Quién era el dueño de esa sociedad? Por las grabaciones de los fiscales, escuchan que la víctima confiesa que el 65% de esta pertenecía al capo, al jefe, o sea, a Martinelli, y el 35% habían acordado, se quedaban la parte italiana con esto. Una cosa que parece sorprendente de personajes como Martinelli o Berlusconi es que realmente llegan al poder siendo multimillonarios. Y uno podría pensar efectivamente que para qué necesitan más dinero, pero hay una especie de placer en seguir generando riqueza. Yo no sé si es un placer o si es una enfermedad. O sentirse más listos que los demás. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Hay una codicia desenfrenada que realmente no tiene justificación, sobre todo cuando el mismo candidato lo dijo en su momento. Esa era su plataforma. Yo soy tan rico que yo no tengo que llegar ya yo soy millonario y no tengo que llegar al gobierno a enriquecerme, pero obviamente es una enfermedad, la enfermedad de la codicia, de seguir acumulando fortunas a expensas ahora del... Martinelli además, entre otras cosas, lo que hizo cuando llegó a la presidencia, además de, digamos, impulsar sus negocios, fue sentar escuela, ¿verdad? Él se rodeó de un grupo de jóvenes empresarios que han aprendido las malas artes de Martinelli. Bueno, yo lo encuentro una cuestión trágica. Efectivamente, hay una generación menor que la suya, de muchachos jóvenes, empresarios y tal, que quedaron embarrados en todo porque los atrajo hacia el poder, hacia puestos en el gobierno y incentivándolos a que hicieran todo esto, o quizás siendo partícipe él con ellos, o utilizándolos para el cobro de coimas y negocios indebidos. Y hay una generación lamentable de muchachos brillantes en Panamá, de una clase empresarial, que ha quedado salpicada en toda clase de estos negocios turbios y rendiendo cuentas a la justicia. Que además, otra cosa que es increíble de Martinelli es el absoluto descaro con el que obra, ¿no? Por ejemplo, Panamá es un país en el que está, entiendo, prohibida la propiedad cruzada de los medios de comunicación. Uno no puede ser dueño de un canal de televisión ni de un diario y de una radio, y Martinelli tiene de los tres, no a su nombre, pero es algo que se sabe, ¿verdad? Sí. Yo un libro anterior, un escrito anterior que yo, tratando, a veces nosotros nos preguntamos cómo se caracteriza una persona así. Es una persona realmente que carece de cualquier escrúpulo político, escrúpulo empresarial, escrúpulo incluso hasta de nivel personal, y sí, es así como lo menciono. Esto es en cuanto a la corrupción, pero el libro, que como digo se lee como una novela, tiene un componente también de sordidez sexual, por supuesto por el lado de Berlusconi con sus fiestas famosas, Bunga Bunga, porque la vítola es una de las personas acusadas de intentar sobornarlo, extorsionarlo
junto con la persona encargada, el empresario que le daba prostitutas a Berlusconi para sus fiestas. Sí, aquí están entremezclados obviamente toda la personalidad y las conductas de Berlusconi, que han sido conocidas a través del mundo de la fiesta, los bunga-bungas, etc. Es más, yo relato un viaje secreto que se descubre en el cual en un verano Martinelli toma un avión y se va de incógnito a la isla de Cerdeña, a la mansión que tiene Berlusconi ahí, con las expectativas de participar en una fiesta. Berlusconi cancela la fiesta a última hora, pero se hace conocer, entonces se conoce en Panamá del viaje y es una historia truculenta, porque no solamente una vez que está allá empiezan a justificar el viaje, que era una reunión de los dos mandatarios que nunca tuvo lugar, y sacan fotos. Y para acallar a la prensa de por qué Martinelli había salido en un viaje oculto. No, porque yo fui a solucionar el problema de una donación de un hospital que nunca tuvo lugar tampoco. Entonces son cosas truculentas, sórdidas, mezcladas así con fiestas, con corrupción, que es el eje central de todo esto. La manipulación, los ataques a los medios de comunicación, a periodistas. De una bajeza además extraordinaria, una bajeza, ¿no? Increíble, así es. Los ataques que se le hicieron a los periodistas por hacer su trabajo son de antología. Pero hay una parte también muy importante dentro de todo esto, que también hay unos héroes detrás de la historia. Y aquí en España también hay héroes en los casos estos. Aquel funcionario de menor jerarquía que dijo, no, yo esto no lo voy a firmar. Hay unos contables que pararon, que son anónimos totalmente, que dijeron, este pago no lo vamos a hacer, porque esto no cuadra. Funcionarios de segunda y tercera jerarquía realmente, anónimos total, que escriben un informe y dicen, esto no lo vamos a hacer. Y estas cosas también, la labor de los fiscales italianos, que fue admirable, a pesar de todos los casos, son fiscales antimafia, los casos enormes que tiene Italia, nunca soltaron los casos de Panamá, que eran realmente para efectos de Italia eran secundarios. Tú también juegas un papel dentro de este mundo de justos desde tu posición como embajador en Italia, ¿verdad? Bueno, yo acepto el cargo precisamente por yo vengo del mundo de las leyes y del mundo del periodismo y el presidente Varela, cuando sale electo, dice, bueno, tenemos un problema enorme de corrupción y de equipos que hemos comprado que no sirven en este país, 125 millones de dólares en radares que no sirven. Te ofrezco que tú vayas a pelear esto a Italia, y efectivamente por eso acepté la embajada, por ir a solucionar, y una vez que se terminó el caso renuncié. O sea, me pareció más allá de un servicio al país muy interesante desde el punto de vista del periodismo, estar del otro lado y probar las cosas que en su momento habían dicho que eran falsas y que no existían, y ahí estaba toda la documentación. Cuentas en el libro además que durante buen tiempo, no como embajador o quizá también como embajador, fuiste un gran filtrador de informaciones a la prensa panameña. Bueno, es que me tocó por razones de una enfermedad estar en Roma, y este escándalo explota cuando yo estoy en Roma en un tratamiento médico. Entonces, antes en una visita privada mía, yo estaba en un tratamiento de cáncer en Europa, y coincide que estoy en Roma cuando explota el arresto de la vítola. O sea, lo que nosotros habíamos denunciado 2 años antes y que nos habían dicho que era mentira, resultó que ahí estaban todas las evidencias, y ahí nos damos cuenta de que los fiscales italianos venían grabando la vítola por 14 meses antes. No por el caso de Panamá, por los casos italianos, por los 7 otros casos de corrupción enormes donde él estaba involucrado, y el de las menores de edad también, y de los de las fiestas. Y a raíz de eso los fiscales empiezan a escuchar estas conversaciones entre la vítola y el presidente de Panamá, y decían, ¿esto de dónde sale? ¿Por qué este hombre está llamando a las autoridades más altas de ese país, ministros y tal, y hablan de unas compras, de unos helicópteros, de unos radares, y ordenan grabar? Y en esas grabaciones, bueno, eso es una mina periodística de información. Cuando aceptas el cargo de embajador, le muestras una carta que luego haces pública a Varela, hablando de tu compromiso con la lucha contra la corrupción y con el compromiso que esperas del gobierno, porque son incontables los casos de candidatos que han hecho de la lucha contra la corrupción su plataforma para llegar a la presidencia, y que una vez que llegan al gobierno se olvidan de esa plataforma, o más bien incluso se pasan al bando de la corrupción. ¿Cómo se ha portado el gobierno de Varela a la hora de luchar contra la corrupción? Bueno, efectivamente, yo cuando le acepté el cargo lo hice bajo la condición, porque sí, uno estando en medios de comunicación ha visto estas promesas de los presidentes de combatir la corrupción cuando están en la oposición, y cuando llegan al poder se les olvida absolutamente.
Y yo le dije, en el momento que yo perciba que el presidente está haciendo negocios, yo renuncio públicamente. Y esa casa se hizo pública en Panamá en su momento. Yo te tengo que primero decir, yo sé que la popularidad del presidente Varela está por el piso, está por terminar su mandato, y que hay algunas acusaciones en cuanto al financiamiento de la campaña de hace 5 años, que han salido algunas cosas. Pero en lo que a mí respecta, el respaldo a estas gestiones fue absolutamente, y yo lo narro en el libro, el respaldó absolutamente esta recuperación de los bienes. Pero yo sigo pensando que la historia lo va a jugar mucho mejor, no por el gran administrador, no por las obras que ha hecho, sino porque creo, y espero no equivocarme, que va a pasar como un presidente decente y honesto, que no ha estado coimeando y recibiendo coimas. Y espero no tener que arrepentirme de eso. El 12 de junio se cumple 1 año de Martinelli preso en Miami, ¿no? Y él está en un proceso de extradición a Panamá por un caso de escuchas, no por casos de corrupción. ¿Por qué? Bueno, porque fue el primero. Él tiene en Panamá 6, 7 casos más. Porque ni Finmecánica ni Odebrecht han tocado todavía. Bueno, Finmecánica ni siquiera se le ha llamado juicio por la parte de la tentativa de corrupción, por las coimas, etcétera. Probablemente el de Italia prescribió por las largas que se le dio. Pero efectivamente, el de las escuchas telefónicas es el primero de los casos. Y a raíz del que iba más avanzado, el proceso de extradición se facilitó. Pero en Panamá hay 6, 7, 8 causas más que tienen que ver con corrupción. ¿Y por qué no se le extradita o se le inician procesos de extradición por otros casos? Bueno, porque ese fue el primero que... Es que esto lleva todo un proceso de que tienen foros especiales por ser expresidentes, se convierten en diputados al Parlamento Centroamericano, ese le da un foro especial. Las típicas tácticas dilatorias que juegan en favor de los delincuentes de cuello blanco en nuestros países. ¿Y a los hijos de Martinelli por qué no se los procesa? Bueno, los hijos de Martinelli también tienen unas alertas. Lo que pasa es que los procesos de corrupción que están en Panamá, la mayoría están estancados por apelaciones. Estamos en Madrid y los hijos de Martinelli, todo el mundo sabe, en Panamá tienen un piso aquí. Bueno, y entiendo que está congelado, está secuestrado por la Audiencia Nacional, precisamente porque se ha encontrado que ese piso se compró con fondos que vienen a través de las cuentas de pagos de Odebrecht, ¿no? Así es. Pero los procesos, entiendo que están en camino, los procesos de solicitar también su extradición para que vayan a enfrentar la justicia. Pero bueno, es la justicia lenta. Mira cómo el caso de Gürtel ha demorado casi una década, ¿no? Y espero que la justicia finalmente haga su trabajo. Una demostración del descaro, de las formas que tiene Martinelli para actuar, es una carta que acaba de publicar donde admite su trabajo con la CIA, el FBI, una carta absolutamente delirante, si es que uno la lee sin conocer al personaje. Además de delirante, vergonzosa para los panameños. O sea, aquí hay una confesión de parte de un presidente que reunido y recibiendo instrucciones directas de la CIA, dice él, y todo esto con el afán de que Estados Unidos tenga piedad y no lo extradite. O sea, es el último grito de desesperación para que el proceso de extradición, que ya hay la orden del juez, ya el juez falló, debe ser extraditado. Está en apelaciones, está apelando la fianza, todo lo demás. Pero como hay una decisión antes de entregar, que es política, que es el Departamento de Estado, que es finalmente el que debe decidir, bueno, ya hay una decisión judicial, políticamente le conviene a Estados Unidos o no, él ha mandado esa carta al pueblo estadounidense, en la cual confiesa todos los favores, como diciendo, yo le hice tantos favores, ¿cómo me vas a entregar? A lo que él considera es una persecución política, y realmente son cuestas con la justicia. Es vergonzosa la carta. Bueno, Fernando, muchas gracias por esta conversación. Ojalá este proceso de limpieza de Panamá se dé a fondo. Panamá es un país precioso, un país de grandes personas y al que yo quiero muchísimo. Gracias Raúl por la entrevista y la oportunidad. Un placer.